Algunas cosas de orden administrativo. Ustedes saben que la semana del 26 al 30 de abril será una semana sin pantalla, por llamarlo así, ¿no? ¿Lo tienen anotado en su agenda? Sí, profe. Para que lo anoten. Y la otra semana que vamos a tener también receso, tengo entendido que en la primera semana de mayo, ¿o no? Era del 30 al 4, creo. Perfecto, perfecto. Y tengo otra semana en el mes de junio, ¿será verdad? Del 28 de junio en adelante. De esa no tengo idea. Sabía de esas dos. Ya, bueno, pero por lo menos para que sepamos que esta semana tenemos alguna información, que será del 26 en adelante, será una semana de receso. ¿Ya? Bien, comencemos preguntando por la tarea. ¿Cómo le fue con la tarea? ¿Quién la hizo? Yo hice la Yo quedé tarea, con profe. dudas. Yo igual la Arturo. hice, pero quedé Igual con la dudas. hice. Bien. Michelle, cuéntame, ¿cómo te fue con la tarea? Bien, profe, pero quedé con dudas porque me lo volví a tomar, profe. ¿Se Ya. acuerda que le había dicho que yo había como oscilado los brazos? ¿Sí? Ya, me lo tomé sin oscilar y me lo tomé 2 veces, 2 días. En Ya. el primero me dio 7, espera, déjeme. Me dio 7, y algo, y en el segundo me dio, lo tengo anotado. Me dio 6,4. Muy bien. Muy bien. Y se lo tomé a mi papá, pero tengo una duda, porque a mi papá se lo tomé como activo y me dio 3,8. Ya, y como inactivo, ¿cuánto te dio? 13,8. Ese es el dato. Ya. ¿Qué edad tiene tu papá? Mi papá tiene 46, Ya. 47 creo. ¿Y tu Por papá ahí. es inactivo? No. Hasta que terminara la pandemia, mi papá estaba jugando a la pelota, o sea, tampoco así que Entonces digamos está muy súper bien. activo. En activo está muy bien. Hoy día vamos a ver cómo se verifica esa Ya. información. No, está bien, Ya. Michelle. Muy bien. Arturo, cuéntame tu experiencia. Yo le tomé el test a mi mamá y en la pulsación 1 la tuve igual que en la pulsación 3, que era la de recuperación. ¿Ya? Y no, o sea, significa que igual ella se mantiene entrenando, pues sí, desde que comenzó la pandemia está entrenando. Así que está súper bien. Está súper bien. ¿Y qué edad tiene tu mamá? No lo digamos, no lo digamos. Bien, Arturo, bien. Esos datos guárdenlos y los vamos a graficar. ¿Quién más? ¿Kiara? Sí, Cuéntame tu profe, yo experiencia. ya hice de todo. Hice entre dos personas, entre mi mamá y mi papá, y ambos lo puse como inactivo igual, porque, bueno, puse que mi papá, como él trabaja en oficina y mi mamá es dueña de casa. Ya. Y mi papá tuvo un resultado, a ver, voy a buscarlo, pero mi papá tuvo un resultado más alto, y obviamente lo puse, o sea, como que se debe a su baja, o sea, muy poco movimiento durante la semana. Mi mamá, como Ya. se mueve harto aquí en la casa, tiene mucha más Claro. recuperación más rápido, y de hecho, mi mamá en el pulso 2 le subieron solamente 3, o sea, en el pulso 1 tuvo 15 y en el pulso 2 tuvo 18. O sea, después de haber realizado el ejercicio. Déjame multiplicar, Espera un poquito. El pulso 1 fue 60, el pulso 2 72 y el pulso 3 56. Ah, súper bien. Sí, y mi papá tuvo en el pulso 1 tuvo 18, el pulso 2 26, o sea, perdón, en el pulso 1 72, en el 2 104
y en el 3, 68. Se recuperó bien, pero tuvo mucho más pulso en el pulso 2 que mi mamá, que tuvo 3 más solamente. Ya, pero tiene un corazón sano tu papá. Está. Sí, y lo Bien. grafiqué igual, los dos los dejé graficados. Perfecto. Y eso. Muy bien, Kiara. Valentina, cuéntame tu experiencia. O Giselle, cuéntame su experiencia. Profe, yo la hice. Indra, cuéntame, por favor. Bueno, yo se lo hice a una persona no activa Ya, y me dio, espérame, no lo guardé, pero en total el resultado me dio 5.5. ya, muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más? Javier, cuéntame tu experiencia. No, profe, disculpe, yo no lo pude hacer. Bien. Vicente, tu experiencia. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, cuéntame. ¿Cómo fue tu experiencia? Yo le hice el test, le realicé el test a mi hermana. Ya. ¿Qué edad tiene tu hermana? Tiene 25. Ya, muy bien. Y arrojó que en el primer pulso 72, después 108 y después volvió a 72. Muy bien. Está muy Y bien. el resultado lo calculé con una persona activa. Eso sí que igual señalé que mi hermana tiene asma. No Muy sé bien. si eso es importante señalarlo igual. Ya lo vamos a ver ese tema, no te preocupes. Ok. Eso. Y después lo grafiqué. Ya, perfecto. Pero su corazón está muy bien, ¿eh? Muy bien. Claro. Bien. Bastián, ¿cómo te fue con tu experiencia? Se lo escribí ahí Ya. al- Ok, gracias, Bastián. Matías, ¿cómo te fue con tu experiencia? Profe, disculpe, yo no la pude hacer, estuve toda la semana pasada solo. Ya. Juan José, ¿cómo te fue con tu experiencia? Bien, profe. En estos minutos no tengo los resultados, pero se los realicé a mi hermano menor y ¿Ya? a mi vecino, que ambos son psicólogos. ¿Ya? Entonces, quería como contrastar, porque ambos igual entrenan 4 veces a la semana, ¿Ya? pero su trabajo igual es estar sentado ahora, sobre todo el teletrabajo. No tengo los resultados aquí, pero ambos salieron bien ¿Ya? en el test. Bien, bien. Después recuerda guardar esa información porque es parte de los talleres que es una nota, ¿ah? Ok, profe. Bastián Aranguis, ¿cómo te fue? Hola, profe. Hola. Bueno, yo me lo realicé a mí mismo porque en el primero no lo pude realizar bien. ¿Ya? Así que al otro día lo realicé y bueno, en el primero tuve 48 la normal. Después en el segundo, después de hacer la sentadilla, subió a 112 la frecuencia y después bajó a 49, que es casi lo mismo que la tomé al principio, que fue en reposo. Ya. ¿Qué deporte practicas, Bastián? Fútbol. Fútbol. Bien. Algunas cosas que son del orden de la fisiología y del entrenamiento que ustedes debieran saber. Que hay que tener mucho cuidado cuando entre el pulso 1 y el pulso 2 en este test no hay mucha diferencia. Cuando no hay mucha diferencia, lo que hay que hacer es volver a tomar el test 1 o 2 días después. Y si sigue insistiendo en que no hay mucha diferencia entre el pulso 1 y el pulso 2, es decir, que ese corazón no se está adaptando muy bien a la actividad que le estamos otorgando, a la carga de trabajo que le estamos otorgando. Si es así, esa persona debería hacerse un chequeo médico urgente. Si la persona en el pulso 3 no se recupera y en vez de descender sigue subiendo,
esa persona también debe hacerse un chequeo médico. ¿De acuerdo? Los que tengan una curva normal, como las que ustedes mencionaron, que pueden estar más o bien, regular o mal, la curva en términos de normalidad en el índice de recuperación no es un problema, porque su corazón está trabajando de acuerdo a la recuperación que uno espera que tenga, aun cuando no sea tan rápida ni tan eficiente. Pero eso nos da un muy buen indicador. Bien, entonces para hacer el reporte de este taller, entonces cada uno de ustedes debiera tener a lo menos 2 mediciones a 2 personas diferentes. Una puede ser usted mismo y otra persona puede ser un vecino, una vecina, la mamá, el papá, etcétera, para que pueda comparar, contrastar y en las conclusiones usted pueda hacer alguna comparación. Para poder entender lo que es el índice de recuperación cardiorrespiratoria, tiene que buscar en la teoría qué significa la recuperación cardiorrespiratoria. ¿Para qué sirve tener este índice de recuperación cardiorrespiratoria? ¿Qué información nos entrega y qué podemos hacer con esa información? Eso es parte del informe, que la primera parte del informe yo les voy a mandar de todas maneras ya mañana, les voy a hacer llegar cómo desarrollar un informe de los talleres. Entonces, en el marco teórico hay que decir qué teoría sustenta este test o esta información que estamos buscando a través de este test. Y luego tenemos que tabular esos datos. Tabular significa ponerlos en tabla y luego graficarlo, que es como yo les mostraba la figura de ojiva que les mostraba para que ustedes puedan graficar. Y después de eso, interpretar esa información. Interpretar. Y finalmente concluir. Siempre nuestros informes tienen que estar avalados por bibliografía que hemos consultado. Después les voy al final de la clase, vamos a mostrar cómo trabajar con la bibliografía. Entonces, todos los informes van a ir siendo acopiados y acumulados en un solo, ¿cómo decir?, carpeta, para que después ustedes me lo envíen y yo pueda hacer una corrección de 1 o 2 talleres más adelante para que después les vaya muy bien, de manera que después tengan una nota muy buena, ¿ya? Si hay alguien que no me lo quiera enviar para que yo se lo corrija, no hay problema, pero si alguien quiere que yo le ayude a corregirlo para que tenga una muy buena nota y tenga muy buen material, encantado lo haré, ¿ya? Segunda tarea que teníamos para hoy día, determinar cuál era el concepto de objetividad en la medición. ¿Quién hizo esa tarea? ¿Que me pueda entregar esa información? Javier Ignacio. ¿La hiciste, Javier Gallardo? Michelle, ¿hiciste la tarea? No, profe. No. Yo tampoco. Se me había olvidado esa. Ah, se la había olvidado. Sí, pensé que era solamente la evaluación. Ya. Kiara. No, no la hice. No la hizo. Indra. No, profe, también pensé que era solamente esa la tarea. Ya. Valentina. Profe, yo encontré algo, pero no sé si está bien. No importa. Veamos. Yo puse que ayuda a definir y delimitar el objeto a evaluar para que variables externas no afecten el resultado y que el medio ambiente
o el entrenador no hicieran el resultado. Bien, Valentina, muy bien. Gracias por la información. ¿Anotó la bibliografía de dónde sacó eso? No. Siempre No sé, háganlo, no ¿ah? Siempre no la háganlo anoté. para saber cuál es la fuente de información. ¿Mm? Vicente, ¿hiciste la tarea? Tiene que ver con un principio de imparcialidad respecto a los criterios que el evaluador va a elegir de acuerdo al tipo de instrumento que utilice. Casi está en el límite, pero está bien. En general está bien la respuesta. Gracias, Vicente. Ya. Bastián. Cualquiera de los dos Bastianes. No, profe, yo no lo hice. No, Me fue. es que tenía el mismo de la bala. Ya, ninguno de los Bastianes No lo lo hizo. anoté. Ya. Juan José. Matías. Bueno. Objetividad, entonces, en la medición, es lo que decía Vicente, tiene que ver con el principio de imparcialidad, que tiene que ver con que independiente de la persona que mida, los resultados deben ser los mismos. Por ejemplo, hay medidas donde las personas que miden o que toman las muestras no influyen en el resultado. Por ejemplo, cuando te toman una muestra de sangre. La persona puede ser muy agradable o muy desagradable, pero no va a influir en la muestra de sangre. ¿Te fijas? Ahí no influye la objetividad. Sin embargo, en las pruebas de campo, por ejemplo, cuando debe medir la calidad de una ejecución, ahí sí que influye. Por ejemplo, en la gimnasia artística en aparatos, existen 4 jueces más 2 jueces árbitros. Y eso es para eliminar que haya una, de alguna manera, parcialidad en asignar los puntajes. Les cuento una experiencia personal que viví hace muchos años. Yo era juez internacional y en unos Juegos Panamericanos en Caracas, Venezuela, teníamos un juez que era brasilero, había un juez argentino, yo, que era chileno, un venezolano, y los jueces árbitros eran cubanos y uno venezolano. Naturalmente, los cubanos y los venezolanos se habían, digo yo naturalmente porque ellos entrenan juntos mucho tiempo, se habían asociado y querían de alguna manera manipular los resultados de la competición. Entonces, cada vez que pasaba, por ejemplo, Canadá, me decían que mi resultado estaba bien, sin embargo, estaba excedido en 0.10 o en 0.20, que sería bueno que ajustara mi calificación, porque posteriormente ellos tenían que hacer un ranking de los jueces, porque venían los Juegos Olímpicos y tenían que llevarnos a los Juegos Olímpicos. Y así lo hacían con cada uno de los jueces. Entonces, en uno de los intermedios, yo conversé con los otros jueces y les dije si les estaba pasando lo mismo. Y efectivamente, ¿qué es lo que estaban haciendo estos jueces? Estaban manipulando en favor de algunos equipos y en contra de otros equipos 0.10 o 0.20, pero en la suma total, eso suma 0.60, más de medio punto. Y en gimnasia eso es muchísimo.
Entonces, ahí evidentemente había una intervención de los evaluadores para poner la nota. Lo mismo ocurre en los saltos ornamentales. Cuando una persona entra al agua, el juez levanta la paleta inmediatamente indicándola. Y ahí pueden haber, ¿te fijas? Parcialidades o imparcialidades. En el fútbol, nosotros hemos visto que ahora incorporaron un nuevo aparato, un nuevo sistema para evitar las parcialidades, ¿ya? Y hacer que esto sea lo más inocuo posible. Y aún así, se ve. Una muestra clara es un penalti que no le cobraron a Chile cuando el balón le golpeó en la mano. Fueron al VAR y el VAR, la gente dijo no, siga jugando y no. ¿Te fijas? Aún así, la gente manipula los resultados. Entonces, ¿qué debemos tener cuidado nosotros en investigación científica? No podemos medir con personas que no estén muy entrenadas para hacer la medición. Para hacer una medición hay varios principios. Uno de ellos es estar muy bien entrenado. Y sepan ustedes que a ustedes que les gusta esta información, que la gente que se entrena para medir pliegues de grasa con la certificación ISAC, ellos tienen que medir miles de personas para ir pasando de categoría, para que después tengan tan afinado la forma de medir que un ISAC 2, un ISAC 3 tiene mucho mejor objetividad que un ISAC 1 o una persona que no tiene entrenamiento, porque tiene mejor precisión, porque ha entrenado su medición. Y aquí hay efectos que ustedes a lo mejor sufrieron en el colegio alguna vez. El efecto de halo. Es decir, hay gente que haga lo que haga, le ponen buena calificación, buena nota, porque es simpático, porque es agradable, porque es buen mozo, buena moza, en fin, simpático, le ponen. Y otros, por mucho que se esfuercen, les va mal, no le ponen muy buena nota y usted la pregunta es ¿por qué? Dice, y después va descubriendo que no le caía muy bien al evaluador o a la evaluadora. Entonces, esos son aspectos que inciden en la objetividad de la medición, que independiente de quien mida, los resultados debieran ser los mismos. No debieran haber aspectos familiares, de afinidad o de desafinidad, de todo esto que yo les decía del patriotismo, del patrioterismo, para poner o calificar, debiera estar ausente de la medición, sobre todo en el ámbito científico. Y la objetividad se puede medir y vamos a enseñar a medirla un poco más adelante, cuando tengamos un poco más de entrenamiento. Entonces, queda claro lo que es la objetividad de la medición en investigación y en evaluación. Normalmente depende de la persona que mide, que independiente de quien mida, el resultado tiene que ser el mismo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién habla? No escuché. ¿Nadie? Bien. Veamos algunos elementos para aquí tenemos a la Javiera, la vamos a sacar, ya está. Estoy preparando una pantalla que estoy buscando acá, entonces.
Profe, una consulta. Señorita, dígame. Hola, buenos días. Buenos días. Quería saber si, es que el jueves no pude asistir, entonces quería saber si se van a poder grabar las clases, porque en estos momentos estoy en otra clase que sería metodología. Esa Tengo clase dos está clases. grabada, está arriba. Ah, ya, perfecto. Ya, voy a revisar. Muchas gracias. Qué bueno que me acordaste para grabar ahora. Ah, no, estamos grabando, ya. ¿La clase grabada está en el aula? En el iAula, sí. Ya. Gracias. Esto lo habíamos visto, ¿te fijas? Ay, como... ¿Qué es lo que es medición? Esto es medición. Que es parte de la evaluación, no es el total. Arroja resultados impersonales. Hicimos unos ejercicios, ¿se acuerdan? Cuando al final descubríamos que uno era un canguro y el otro era una persona y nos daba datos. Cuantifica. Tiene que tener claro los objetivos. En sí misma, lo único finalidad es tener un número, una expresión cuantitativa. Eso es la medición. ¿Ya? Y la evaluación es cuantitativa o cualitativa, o una mezcla de los dos. Emite un juicio. Para emitir un juicio nosotros tenemos que saber lo que está bien, lo que está regular, lo que está mal, lo que está sobre la norma, lo que está bajo la norma. Y permite tomar decisiones. Permite tomar decisiones. Y mientras mejor sea la evaluación que usted haga, mientras sea mejor el dato que usted tenga, va a tomar mejores decisiones. Entonces, recuerde que la evaluación es solo un proceso, ¿ah? Es solo un proceso. No es un fin en sí misma, es solo un medio. Veamos algunas cositas. Entonces, ¿cómo preparo yo la evaluación? Primero, tengo que saber yo cuáles son las intenciones educativas, por ejemplo, de un establecimiento donde uno prepara profesionales, como tecnólogos en deporte y recreación. ¿Cuál es la intención educativa que hay ahí? Tenemos que tenerlo claro, porque a partir de eso nosotros proponemos los objetivos, o lo que hoy día se llama las competencias que deben obtener. Esto nos va a ir marcando la ruta, y a partir de ahí nosotros diseñamos las actividades para lograr esas competencias. Y esas actividades pueden tener dos formas. Unas que son actividades de aprendizaje, cosas que tienen que aprender ustedes, como esto que estamos hablando ahora de que la objetividad, ya hemos incorporado un taller práctico, etcétera, y también para medir si nosotros vamos avanzando a la velocidad necesaria y si ustedes van comprendiendo lo que estamos tratando de inducir, tenemos que evaluar. Esta evaluación y estas actividades nos van a dar inmediatamente retroinformación para alinear nuestras competencias, nuestros objetivos y rediseñar las actividades. Por ejemplo, las actividades pueden ser demasiado fáciles y ustedes se aburren porque son demasiado obvias, o pueden ser muy difíciles, tan difíciles que no las comprendan. Entonces, cuando se va produciendo esto en la interacción, uno, como evaluador, como interventor, va haciendo un ajuste
de la dificultad de la tarea para que ustedes vayan progresando. Este es un ejemplo, pero este es un ejemplo que ustedes deben tomar también como profesionales del área. Entonces, saber primero hacia dónde van, qué es lo que deben conseguir para poder diseñar las actividades, ya sea de aprendizaje y de evaluación, para ver cómo va el ritmo de ese aprendizaje. Entonces, así nos damos cuenta que la evaluación es más amplia y es toda una parte de un proceso. Y normalmente implica previamente tener una unidad de medida, ¿ya? Con esta unidad de medida uno valora, es decir, está bien, está regular, está mal, ¿ya? Y esto permite mejorar los procesos en los cuales estamos trabajando, para avanzar. Para tener claridad de esto, tenemos que saber que esta es una actividad sistemática, es decir, no puedes medir hoy día y olvidarte. Por ejemplo, hoy día medimos índice de recuperación cardiovascular y olvidarnos de ello. No, en 6 meses tenemos que volver a medir eso. ¿Pero para qué? Para saber si el programa que estamos diseñando para mejorar la recuperación cardiorrespiratoria está bien, está regular o hay que modificarlo. Es lo mismo un programa para personas que están con sobrepeso que para personas atléticas o personas normales. También tenemos que hacer los ajustes necesarios. Para todos, como lo vamos a ver hoy día, ¿deben utilizarse los mismos medios de evaluación o hay que utilizar diferentes medios de evaluación para medir lo mismo? Y eso es lo que vamos a ver inmediatamente después de esta tarea. La tarea debe ser informada a la persona. Es decir, cuando tú te sometes a una evaluación, a una medición, te tienen que informar de qué se trata esta medición, esta evaluación. Y si tú no entiendes, tienes que preguntar, conversar, hasta que ya exista una completa información respecto de lo que vamos a medir. Veamos cuáles son los fines de la evaluación. El fin más clásico de todo es lo que preguntan a ustedes al comienzo de un curso. ¿Cuántas notas van a poner? Que es un fin absolutamente administrativo nomás. Es decir, necesitamos 3 notas, coeficiente 2, o como le llamamos nosotros en la UPLA, notas globales. 3 notas globales. Bien, este es un fin administrativo, cumplir con la administración. Pero por otro lado, lo que debo hacer yo como profesor de esta asignatura es ir verificando el nivel de avance de las competencias que van logrando y de los objetivos si se van logrando, o qué nivel o la calidad del logro que usted va obteniendo. No solamente para calificar con una nota, sino para corregir, reorientar la información, reorientar las tareas. A veces las tareas son demasiado sencillas y hay que poner tareas, porque ustedes están más aventajados, entonces hay que poner tareas más complejas. O por el contrario, hay tareas demasiado complejas y hay que simplificarlas un poco, puesto que incluso el lenguaje a veces no permite avanzar mucho cuando uno habla en el lenguaje técnico, inmediatamente cuando las personas no están entrenadas en el uso de esos lenguajes. Un ejemplo de ello es cuando yo voy a hacer una pregunta ahora y vamos a ver cómo está el lenguaje en entrenamiento deportivo. Por favor, ¿me podrían decir qué unidades de medida puedo utilizar yo para determinar el volumen máximo de oxígeno?
Kiara. No, no sabría decirle. Bien. Javiera. ¿Podría ser en ml ¿Mililitros de qué? de oxígeno? Exactamente, eso es. Mililitros de oxígeno por kilo de peso por minuto. Ahí hay una unidad de medida. Bien, Michelle. Atenta, ¿ah? Muy bien. Indra. Lo dijo la Kiara, profe. Pero esa es una. Hay otras. Matías. Vicente. Arturo. En moles. Milimoles de lactato. Bien. Muy bien, milimoles de lactato. Otra unidad de medida para medir lo mismo. Vicente. Javier. Valentina. No sé, profe. Giselle. Bueno, les voy a dar dos más. Entonces, cuando queremos medir volumen máximo de oxígeno, hay varias formas de medir. Una, la que mencionaban ustedes, milimoles de lactato. Otra, mililitros de oxígeno por kilo de peso por minuto. Otra, litros de oxígeno por minuto. Y otra, en METS. METS es una unidad de medición metabólica, que un METS es equivalente a 3,5 mililitros de oxígeno por kilo de peso por minuto. Cualquiera de esas unidades de medida me informa exactamente lo mismo. ¿Te fijas? Entonces aquí yo he hecho una verificación del lenguaje técnico que ustedes utilizan después de haber cursado el curso de fisiología del ejercicio y de entrenamiento. Y me doy cuenta que claro, que tienen un nivel de información, pero ese nivel de información todavía se puede completar mucho más para una unidad de medida que se llama volumen máximo de oxígeno. Lo que hemos hecho ahora es una verificación. Entonces eso es lo que uno hace en evaluación. Va verificando para ver cómo van los progresos, cuánto saben, en fin, para ir aplicando tareas. Otro fin de la evaluación es la orientación. ¿Ya? Orientar las tareas, orientar los aprendizajes, orientar la mejor forma de adquirir las competencias. Eso nos va a informar de buena manera para que nosotros aprovechemos esto y tomemos la evaluación como una forma de ayudar en los aprendizajes. Y lo óptimo que nosotros quisiéramos hacer es que la evaluación sea un pronóstico, un buen pronóstico. Es decir, si yo mido ahora, sé lo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, hace muchos años atrás, ustedes eran muy pequeños, existía una prueba que se llamaba prueba de aptitud académica, que después fue cambiada por la PSU y hoy día es cambiada por la P no sé cuánto. Bueno, la prueba de aptitud académica era fantástica en cuanto a pronóstico respecto a la aptitud de la persona, porque lograba decir cuánta aptitud tenía esa persona para ingresar a hacer estudios superiores. Pero tenía un pequeño defecto, que las personas pueden tener muy buenas aptitudes, pero tienen malos hábitos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes ser una persona que tenga maravillosas aptitudes para la danza,
pero no practicas, eres flojo, no te gusta practicar, no te gusta la disciplina. Lo mismo para las matemáticas, lo mismo para la literatura. Puedes tener una comprensión maravillosa, pero te da lata leer y no tienes el rigor ni la disciplina. Entonces se descubrió a través de una serie de estudios que las personas que tienen disciplina les va mejor en la universidad que las que tienen aptitud. Entonces se ponderó más las notas de enseñanza media, porque una persona que tiene sobre un 6 de promedio en enseñanza media, tú puedes decir, bueno, este chiquillo no será muy inteligente, qué sé yo, pero sí es muy trabajador y haga lo que haga, le va a ir bien en adelante. Ustedes han conocido la historia de muchos deportistas que tienen mucho talento para ese deporte, pero se dedican a otras cosas. Se dedican, qué sé yo, a la farándula, a la vida, digamos, de la fiesta, en fin, y desarrolla con poca disciplina su deporte y por lo tanto no puede lograr aquello para lo cual su talento le permitiría haber llegado si hubiera sido disciplinado, ¿te fijas? Entonces hay pruebas que pronostican cómo va a ser nuestro futuro, pero no son tan sencillas, son de las más complejas de encontrar. Porque podemos hacer un examen de salud hoy día y decir, muy bien, esta persona tiene excelentes indicadores de salud. Yo podría pronosticar que en el futuro va a tener una buena salud. Sí, pero también esa persona tiene que cuidarse para no cometer excesos y no dañar su salud. Así que esa es la idea del pronóstico. ¿Se entiende esta idea de los fines de la evaluación, estimados, estimadas? Sí, profe. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace uno normalmente como profe? Pone una nota. Pero después, ¿cuántos revisan la prueba con el profesor para saber dónde se equivocaron? ¿Cómo podían haber contestado mejor? No, sencillamente, y es tan, yo diría, terrible en algunos casos, que los profesores entregan las notas en público de menor a mayor o de mayor a menor nota. Y tú vas sufriendo porque, claro, eso no es justo, pues no es digno. ¿Qué sentido tiene eso? Cuando la nota es un acto muy privado y que debiera servir para que tú aprendas, que mejores. Ahora, evidentemente, todos sabemos que la mayoría estudia para la prueba, pero es porque el sistema está diseñado para ir tomando pruebas, pero no para ir avanzando lentamente, ir corrigiendo, ir mejorando cada vez. Entonces, por ejemplo, hoy día, creo que el 90% cumplió la tarea 1, lo cual es un éxito en términos generales. Pero ese uno sabe, el 10% sabe que no cumplió por una razón muy personal. Pero él lo sabe, ¿ya? Entonces no lo vamos a castigar ni lo vamos a premiar, sino que hay que corregir. Hay que buscar la forma de salir adelante. La tarea número 2 la hizo el 20% del curso. Bueno, los demás tendrán que saber por qué no la hicieron y tienen que ir avanzando, porque en la medida que ustedes hagan sus tareas van a ir aprendiendo más y mejorando más. Veamos, vamos a dejar este tema hasta aquí y vamos a pasar a déjame deja de compartir pantalla, dejé de compartir pantalla. Vamos a pasar a otro tema. Ya medimos índice de recuperación cardiorrespiratoria. Si vamos a iniciar un proceso de ejercicio físico el cual nosotros vamos a conducir, ¿qué más debiéramos medir? Pregunta abierta. ¿Qué más se debería
saber conocer de una persona cuando vamos a iniciar un programa de ejercicio físico? Si tiene alguna ¿Sabe la enfermedad. persona, profe? Bien. Si tiene alguna enfermedad, qué experiencia tiene la persona, ¿qué más? La alimentación. Sus hábitos. Hábitos, Los se hábitos, alimenta. Y sí. todo esto se llama anamnesis. Una anamnesis, déjame ver acá, vamos a salir de aquí. Vamos a ver cómo construir una anamnesis para que ustedes, además, hagan una anamnesis. Estoy abriendo aquí una anamnesis para que la veamos. Muy bien. Momentito. Anamnesis, aquí está. Entonces aquí tenemos algunas preguntas. Que uno podría hacer en un alumno. Yo le puse alumno ahí porque podría ser cualquier persona, puede ser una... Vamos, ahí. Esta es una recolección de información que se intenta pesquisar patologías existentes, es decir, si tiene enfermedades, o cuantificar el riesgo de la práctica deportiva. Alguien me decía que mi hermana tiene asma. Muy bien, ¿el ejercicio físico puede inducir el asma? Eso es muy importante saberlo. Además, busca identificar posibles antecedentes que, si bien no son limitantes para la actividad deportiva, requiere especial control durante la práctica. El asma es una de las afecciones crónicas más comunes encontradas entre los deportistas. Si bien no resulta en un impedimento de la actividad deportiva, requiere estrategias de manejo especial en el deportista. La anamnesis indaga acerca de los antecedentes deportivos, médicos, familiares, etc. Aquí pregunta de prueba. Ustedes han escuchado, pregunta de prueba digo yo porque estamos probando el sistema, ¿no? No porque le vamos a hacer una prueba. Ustedes han escuchado hablar de muerte súbita, ¿no? Juan José. ¿Muerte inmediata, profe? Muerte súbita o muerte súbita inducida por ejercicio, ¿han escuchado hablar de eso? Yo he visto varios casos de personas que han muerto en pleno desarrollo deportivo. ¿No es cierto? Y hay otra gente que sencillamente se sienta en la cama y se muere. Y el tema de la muerte súbita, trajimos unos cardiólogos a la UPLA hace algunos años en el laboratorio de evaluación y prescripción del ejercicio para hacer unas conferencias. Esta persona es del Gustavo Fricke. Ustedes saben que son de los mejores cardiólogos en Chile y a nivel mundial. Entonces, decían estos cardiólogos que es imposible predecir aquellas personas que puedan sufrir un accidente de muerte súbita. Incluso los italianos, que están muy adelantados en este tema, hacían a los estudiantes de educación física y a los deportistas, le hacían ecocardiografía en esfuerzo y aún así no fueron capaces de detectar la muerte súbita.
Pero la mejor información que se obtiene de aquellos casos de muerte súbita es si usted, y esta es la primera tarea que tienen para la próxima sesión, si usted tiene entre sus familiares directos alguno que tenga alguna enfermedad cardíaca o alguien que haya sufrido infarto y que sea familiar suyo directo, si usted tiene ese antecedente, a lo menos debiera hacerse inmediatamente, apenas pueda, una revisión de su corazón, médicamente hablando, como una forma de prevenir. Ustedes cuando ingresaron a esta carrera, ¿se acuerdan que les pidieron un examen de un cardiólogo? Electrocardiograma. En un electrocardiograma. Eso lo hacemos porque de alguna manera puede predecir que usted no tenga una enfermedad, pero hay algunos que se conseguían un examen con un médico amigo, en fin, pero ese electrocardiograma es un detector muy bueno para predecir que usted no va a tener ningún problema de este tipo del que estamos conversando. Sin embargo, aun cuando tenga un electrocardiograma de buena calidad, si usted tiene un familiar directo que tenga alguna enfermedad cardiorrespiratoria o que haya sufrido enfermedades al corazón o que tenga alguna operación al corazón, inmediatamente usted debe ponerse en alerta y hacerse una revisión. Entonces la tarea número 1 que tienen para la próxima clase es poder determinar si usted tiene un familiar directo que tenga enfermedades cardiorrespiratorias. ¿De acuerdo? Tarea número 2. Usted hágase una anamnesis. Yo les voy a mandar este documento al iAula, así que no se preocupen. Con todo esto, este está como muy detallado, ¿ah? Muy más detallado. Entonces yo le pido que este se lo aplique a usted mismo, a usted misma, ¿ya? Y después le haga una adaptación y se lo aplique a una o dos personas de su familia, o de su casa, o de sus vecinos, para que no salga tan largo y tan extenso. Usted le hace una adaptación. Esta anamnesis está en un libro que se llama Ejercicio y Condición Física, del autor Nelson Castillo. Así que de ahí lo pueden tomar también. Entonces, yo se los voy a poner ahí y ustedes van a aplicárselo a ustedes mismos, le van a hacer algunas adecuaciones que le parece que se podría hacer y se lo va a aplicar a la otra persona. ¿Se comprende la tarea 2? Sí, profe. Perfecto. Preguntas, consultas, sugerencias. ¿No? ¿No tenemos? Bien, entonces, ¿cuál sería la tarea 1, Michelle? Determinar a una persona, a un familiar directo, si tuvo algún problema cardíaco o una enfermedad cardíaca. Usted indagar entre sus familias, entre sus familiares, si alguno ha tenido algún problema cardíaco
grave, ¿ya? O importante. Esa es la tarea número 1. La tarea número 2, Matías. Hacer una amnesis de nosotros y una de un familiar. Claro. Yo diría Profesor, que... con la tarea 1, yo sé que mi abuelo tuvo un paro cardíaco. Ya. Ahí ya tiene un antecedente súper importante. ¿Te fijas? Entonces tú ya eres una persona que debe preocuparse de eso. Eso es, Matías, esa es la tarea, ¿eh? La 1. Y la 2, se hacen ustedes la anamnesis, le hacen un ajuste a este cuestionario y se lo aplican a unas 2 personas más, ¿ya? Para tener por lo menos unas 3 versiones de cómo se iniciaría un programa de ejercicio si es que ustedes tienen esta información a la vista. ¿De acuerdo? Profe, lo otro, ¿va a subir como la pauta para el informe? Sí, no y sé ese si informe, pauta, no, la pauta del informe todavía no la voy a subir porque primero la voy a enseñar el próximo día que nos veamos. Ya. Ya con un ejemplo práctico y después la voy a subir. Ahora voy a subir la anamnesis y la clase de hoy día. ¿De acuerdo? Profe, ¿qué informe? No, tampoco sé. Javiera, la nota, el coeficiente 2, la primera, es que ustedes vayan reuniendo todos los informes y tareas que les doy yo y los reúnan en una carpeta. Y esa en una fecha que yo les voy a dar en la próxima sesión, me la entregan para ponerle una nota. Pero antes de eso, yo se las voy a pedir para ver si van bien o van mal, qué les falta, para corregirlo, para que se saquen buenas notas. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Así que vamos a ir con calma en esto, no se angustien ni se pongan nerviosos, ¿eh? Vamos a ir con calma. Bien, pues, nos vemos próximo día, jueves, a las 8 de la mañana. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao, que estén Profe. bien. Chao, profe. Adiós. Chao.